El registro de accidentes y incidentes laborales, ¿no? Dice, ¿no? Asimismo, se debe mantener este archivo en el espacio de 10 años posteriores, ¿no? El registro tiene que tener 10 años, ¿no? ¿Perfecto? En el caso de registro de enfermedades ocupacionales, debe conservarse, enfermedades ocupacionales, debe conservarse por 20 años. En el de accidentes de trabajo y incidentes peligrosos por 10 años. Todos los otros registros que he nombrado por 5 años. ¿No? Cuando existe una fiscalización por parte de el Ministerio de Trabajo, el inspector que te va a pedir, te va a pedir todos aquellos eventos que han sido durante los 12 meses antes del año respectivo. Pues todos los documentos tienes que tenerlos al día, ¿no? Los demás. Pasado el año los puedes archivar, pero lo que tienes que tener al día son por lo menos estos 12 meses antes del año. Este es un modelo de registro que está dentro de la resolución ministerial, la 050-2013, que es la guía referencial. Ahí ustedes van a encontrar los modelos de los registros. ¿Perfecto? Entonces, investigaciones. ¿Hasta ahí cómo estamos? ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame, por favor. Ya, acerca de las notificaciones cuando ocurre digamos, un accidente mortal. Si es digamos, una empresa grande y tiene un subcontratista y bueno, de estos empleados de esta empresa subcontratista sufre un accidente, ¿a quién se le notificaría? ¿O quién sería quien notifique? Ya. Hablemos de tres grupos. Empleador principal, de la empresa grande, contratistas y subcontratistas. ¿Ya? Estamos hablando de contratistas y subcontratistas. Tu pregunta, ¿a dónde va? A contratistas y contratistas, empleador principal. Porque finalmente cuando hemos trabajado en minas, hablamos de subcontratistas. Porque contratista es la mina principal, que generalmente contrata a otra empresa grande para algunas actividades y esta contrata a otras que son los subcontratistas. ¿Ya? Ya, sería para la subcontratista. Subcontratistas. ¿Ya? Y tú ves acá el formato, acá tú ves el formato, tengo dos puntos. Acá dice, datos del empleador principal. ¿Viste? ¿Sí? Y en la parte inferior dice datos del empleador de intermediación, tercerización, contratistas o otros. ¿Correcto? Entonces, ¿quién hace cuando tú abras la plataforma para hacer la notificación, te va a salir este mismo formato? ¿Perfecto? Entonces, lo que yo tengo que tener cuidado como empleador principal, yo lo puedo reportar. Y voy a poner acá los datos del empleador principal en la empresa grande. ¿Perfecto? Y acá pongo los datos de la empresa, contratista u otro. ¿Perfecto? Entonces, ¿quién está reportando? El empleador principal. ¿Perfecto? Y acá el formato ya te digo. Datos del empleador principal. ¿Perfecto? Si es el empleador, el trabajador de la empresa principal, dejo en blanco esto. ¿Perfecto? ¿Sí? Ahora, Sí, sí. ¿quién puede, en primera instancia, quién debería reportar? El empleador principal. A ver, si es el subcontratista es el empleador principal o no para ese trabajador. Entonces, él puede reportar y poner sus datos. ¿Perfecto? Pero, si digamos, la empresa grande ve que el subcontratista no reporta, lo debe reportar la empresa. ¿Entiendes? No se lo escuchó muy bien la última parte. A ver, mira, te vuelvo a explicar. Mira, pongamos una empresa, le vamos a poner un nombre, ¿ya? Para que nos guiemos. Digamos, la empresa López, ¿perfecto? La empresa López. Contrató a otras empresas, digamos, a la empresa, bueno, Randall, que es el, ¿perfecto? Randall. Y sufre un accidente un trabajador de la empresa Randall, que es contratista o subcontratista.
¿Perfecto? ¿Sí? Quien estaría llamado inicialmente a reportar sería la empresa Randall, porque quien sufrió el accidente fue su trabajador. Entonces, entraría acá como empleador principal y pongo mis datos. ¿Perfecto? Como empresa Randall, que soy el subcontratista. Pero de repente la empresa Randall no, como hemos dicho que debe ser dentro de las 24 horas, no lo reporta. Ahí, ¿quién pasaría a reportar? La empresa López. ¿Sí? Entonces, la empresa López va a poner acá, empresa López, RUF, tal, 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 tal. ¿Perfecto? Y acá va a poner los datos de Randall, de la empresa Randall, razón social, RUF, todo eso. ¿Perfecto? ¿Estamos? Sí, No sé si me sí. entendiste ahora. Sí, sí lo entendí. Perfecto. Sí te Eso es lo entendió. que vamos a hacer. Perfecto, chicos. Es lo bueno. Ya. Entonces, ahí es muy buena pregunta esta porque a veces te da confusión el tema de los reportes, porque tenemos acá dos partes. ¿No? Hablemos netamente ahora del tema de investigación. Dice la investigación de los accidentes, enfermedades, incidentes relacionados con el trabajo, sus efectos en la seguridad y salud en el trabajo, permite identificar los factores de riesgo. Una investigación nos va a permitir identificar básicamente los factores de riesgo. ¿Perfecto? Factores de riesgo que puedan ser ocasionados por una causa inmediata, una causa básica o una causa de control, ¿no? Inmediata podría ser los actos o condiciones que están, que son actos inseguros y condiciones inseguras. Una causa básica podría ser por un factor personal o un factor de trabajo, ¿sí? O de repente pueda darse por una falta de control, o sea, de repente el tema de las fallas del mismo sistema de gestión. ¿Correcto? La investigación nos va a dar una opción de poder tomar acciones correctivas y preventivas para evitar que vuelva a suceder este accidente o ¿no? Acá tenemos un cuadro que nos describe claramente el tema de cuando yo hago una investigación voy a buscar la causa. La causa puede ser básica, un factor de control o causa inmediata. Si es una causa básica, puede ser por un factor personal, por un factor de trabajo. Si es un factor personal, todo relaciona con el trabajador como persona. Conocimiento, experiencia, grado de fatiga, tiempo de exposición, no sé. Vamos a ver qué es lo que nos va a determinar cuando hagamos de acuerdo a la metodología que utilicemos, determinar. No, el accidente fue por una causa básica, por factor personal. No, fue una causa básica, pero por factor de trabajo. ¿Por qué? Porque de repente el entorno del trabajo no era bueno, los equipos o maquinarias o procedimientos no eran adecuados. ¿No? Una falta de control, de repente, ¿no? Falta de vigilancia y control permanente del área de salud, la inexperiencia del supervisor de prevención de riesgo, no lo sé, ¿no? De repente algunos formatos o documentos de control que no han sido bien elaborados, han sido arrojados de minas ¿no? De minas a una empresa que ni siquiera tiene sus actividades, no tiene, que se tiene control específico, no lo sé. O otra causa de incidente, de enfermedad o incidente puede ser una causa inmediata, ¿no? Ya sea por un acto estándar o una condición estándar, un acto inseguro o una condición insegura, ¿no? De repente por las decisiones que haya podido tomar inadecuadas en trabajo, se ha ocasionado un acto estándar. Una condición insegura, de repente un ambiente inseguro de trabajo, ¿no? Se ha caído el andamio, pero el andamio era viejo, las maderas no reunían los promedios de seguridad que debe tener resistencia, ¿no? Entonces, condición. Entonces, esta va a ser más o menos como yo voy buscando el orden en el cual voy a determinar la causa del accidente, ¿no? ¿Es obligatorio realizar las investigaciones? Sí, es obligatorio. Dentro de la normativa dice que quienes tienen que participar en la investigación de accidentes,
es el Comité de Seguridad y Salud. Obviamente apoyándose en el especialista. ¿Quién es el especialista? El prevencionista de riesgo, ¿no? El prevencionista de riesgo va a tener que hacer toda la investigación utilizando la metodología que domine o la metodología que sea adecuada también para el caso, ¿no? ¿Quiénes hacen investigación? El empleador en conjunto con las representaciones organizacionales, sindicatos de trabajadores u otros son los que van a realizar la investigación, ¿no? En caso de accidentes mortales, el empleador en conjunto con las autoridades administrativas de trabajo realizarán la investigación. ¿Perfecto? Entonces, ¿con qué fin se hacen las investigaciones? ¿No? Se hacen con la finalidad de comprobar la eficiencia de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y determinar las necesidades de modificación de algunas medidas, ¿no? Pues las investigaciones me va a también ayudar a poder medir cómo está mi sistema de gestión, ¿no? Y también me va a ayudar a poder yo conocer o saber qué medidas de prevención colectiva puedo orientar para cada. Dice, ¿no? Es necesario, ¿no?, investigar todo. Los incidentes, por ejemplo, los incidentes a veces no los reportan. Para mí sí es importante reportar. Los trabajadores deben reportar incidentes, accidentes o incidentes. Todo debe reportar. Porque yo al reportar un incidente voy a hacer un llamado de atención, porque dice, ¿no?, que el 80% de incidentes no reportados se convierten en accidentes. Muchas veces pasa que no reportamos los accidentes. ¿Por qué? Porque no tenía una causa mayor, ¿no? Digo, un efecto mayor del incidente, ¿no? Una lesión muy leve, que ha hecho que el trabajador siga trabajando, de repente un susto, no lo sé, entonces prefiero no reportar. Pero cuando no reporta los incidentes, probablemente se convierta en eso, ¿no? Entonces es importante siempre utilizar este reporte de incidentes, porque también nos va a ayudar a poder corregir algunos inconvenientes que se haya podido tener con respecto a la elaboración de repente de ITER, ¿no?, que es el peligro de evaluación de riesgos, se me escapó algo. Y ese algo me está llamando la atención o me está diciendo, oye, yo te voy a reconocer como un incidente, por si acaso te olvidaste de mí, ¿no? Entonces me va a dar una mejor capacidad de identificar la causa, ¿no? Y capacidad para realizar las acciones correctivas inmediatas. Las fases de la investigación, ¿no? Básicamente son 6 fases de la investigación que son muy importantes, ¿no? A dirigirse a la atención del accidentado, ¿sí? Y la acción inmediata, que es la primera fase. La atención al accidentado, ¿no? Para eso, yo de repente, ya dentro del sistema que tiene seguridad y salud en el trabajo, he implementado el plan de respuesta ante emergencias y accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? En el cual determino, digamos, ante accidentes leves, podrán ser tratados en la posta o en el centro de salud más cercano, de repente en el tópico de la empresa. Entonces, está mi respuesta inmediata a eso, ¿no? De repente a un accidente que sea ya de repente temporal, total temporal, ¿no? Ya con diferentes, con una causa que no pueda de repente poner en riesgo la vida o la salud, la vida, ¿no?, del trabajador, tendrá que ser dirigido a un centro de salud cercano o a un hospital. En el caso de repente que sea una lesión incapacitante, o de repente que ha perdido el conocimiento, el trabajador tiene un traumatismo encefalocraneal moderado, ya tengo que llevarlo, dentro de mi plan dispongo que tiene que llevarse de repente a un hospital categoría 3-1, ¿no?, donde exista un traumatólogo, donde exista digamos, una tomografía, ¿no? Entonces todo eso tengo que establecer. Eso con respecto al tema de accidentes, ¿no?, en el tema de atención al accidentado, ¿no? Formar a los trabajadores de rescate, primeros auxilios, cómo debo mover al trabajador, cómo debo estabilizarlo, cómo si voy a tener que hacer una férula anti la fractura, si voy a tener que de repente
realizar una maniobra, digamos, de reanimación cardiopulmonar, una maniobra de no sé, que pueda evitar, como primer auxilio, evitar una mayor lesión, ¿no? Y el tema de transporte, ¿no? Entonces, todo eso tiene que dar en la primera fase, ¿no? Que es el rescate, ¿no? La comunicación al servicio médico y la atención de evacuación. Seguimos en la primera fase, que es la actuación inmediata, ¿no? Esto es muy importante en el tema de investigación, es muy importante porque de una u otra forma nos va a ayudar a poder proteger o delimitar el acceso al área donde se produjo el accidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coordonar el área, voy a paralizar la actividad laboral, ¿para qué? Para evitar de que haya cambios de la área o el escenario de, de o escenarios o cambios o parte del escenario donde se produjo el accidente, ¿no? Es muy importante. La primera reacción, ya les puedo decir, dentro de la primera fase, el tema de ver el tema de el rescate, inmovilización, transporte y evacuación de la víctima. La segunda es inmediatamente pasa esto a coordonar el área, que nadie mueva ni un solo es muy importante para el tema de investigación. Y esa parte es bastante importante, ¿no? Ahorita yo les voy a mostrar una investigación que realicé en una empresa y en la cual vamos a ver qué tan importante es hacer el tema de coordonar el área, ¿no? Como segundo punto es la planificación de la investigación. La planificación de la investigación, lo que voy a hacer yo es determinar qué metodología de investigación voy a realizar, qué recursos voy a utilizar, si va a ser recursos humanos, económicos, de transporte, logística, informática, requerimientos, no lo sé. Entonces ahí voy planificando mi investigación. Como tercer punto es el tema de recopilación de información, ¿no? Recopilación de información es inmediatamente a los testigos tomarles un testimonio, ya sea un escrito, verbal, ¿no? Si han tomado registros fotográficos o todo lo demás, o hay una filmación, una cámara que ha filmado todo, no lo sé, entonces yo voy recopilando toda esa información, ¿cierto? Lo siguiente, dentro de la recopilación de procedimientos de información, voy a ver los procedimientos. Digamos que un accidente en obra, voy a ver si tenía su ATS, si tenía su TITER, si estaba en trabajo de alto riesgo, si tenía su PETAR, no lo sé. Entonces yo voy evaluando todo y recopilando toda esta información, pero así inmediatamente, como dice, ¿no? Acá, lo más antes posible. Todo, tiene que ser rápido. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo y van a ver cómo nos ayuda a reaccionar fríamente y rápido, pensando en esto. ¿Perfecto? El cuarto punto, cuarta fase, sería el análisis de hecho del accidente, ¿no? Ahí sí voy ya trabajando en qué, cómo y por qué, ¿no? El análisis, verificando, ¿no? Algunas hipótesis, ¿no? Y dentro de recopilación de datos, no, es que eso pasó porque eso, no, que probablemente, no, que siempre esa máquina estaba así, que no. Entonces, tú vas con toda esta información previa viendo tus hipótesis y viendo las causas, ¿no? Luego vas a determinar el tema de tu método de investigación, si es inductivo, deductivo, vas a determinar de repente una línea de tiempo, vas a establecer una línea de tiempo, una acción, una cronología de acción o de reacción, paciente, una línea de tiempo, ¿no? Aquí está el accidentado, luego ocurrió esto, luego me manifestaron, vas ordenando tus ideas, ¿no? Entonces en el análisis del hecho, de la acción, ¿no? Luego, una vez que has determinado todo esto, ya teniendo tus conclusiones, vas a hacer las recomendaciones, ¿no? Y las recomendaciones vas a hacer un informe, un registro de investigaciones, y otras recomendaciones que se tenga que hacer de repente para mejorar el tema de la política o el sistema de gestión, procedimientos, organizaciones y todo lo demás, ¿no? Y el último punto es ese aseguramiento,
¿no? De la aplicación de mejoras continuas. Dentro del aseguramiento es importante poner de repente fechas límites para la mejora continua de tal punto, o responsabilidades, ¿no? Tal cosa, tal mejora continua va a ser responsabilidad de tal área de recursos humanos, porque es parte de la capacitación que se debe dar a este personal. ¿Por qué ocurrió? Porque no se le dio la capacitación. Como mejora continua, de repente el aseguramiento para la mejora continua, de repente, ¿no? Mejorar tal condición de infraestructura, a la área de infraestructura, no manda al área de infraestructura y le pongo un tiempo. Entonces es un poco importante el tema de poder estar registrando eso. ¿Correcto? Hasta ahí alguna observación, algún punto. ¿Entendió? ¿Entendió? Creo que ya se fueron a tomar de café. Víctor, Victoria, Victoria, Ah, dígame, ingeniero. ¿se entendió? Sí, Sí. A ver, háblame un poco de la actuación inmediata. la actuación inmediata. Ujú. Mm, como un ejemplo, algo así le puedo decir. Claro. Ya, a ver, sería que cuando hay un accidente así, ah, se, no me está viniendo bien las ideas. ¿Cuál es la acción inmediata que debas hacer después de una acción? ¿Qué harías En un inmediatamente? accidente, tomar mm, ver las consecuencias que se ha tenido, que digamos, en un auto, ver cuáles han sido las fallas, si el conductor que digamos está mal o estaba en estado de ebriedad o tal vez era la máquina la que estaba mal. Una investigación. Día a día todo el tema de la investigación. No, no le Pero yo escucho. digo, a ver, la acción inmediata. He descrito, he descrito estos puntos. Dentro de las fases de la investigación tienes la atención al accidentado, acción inmediata, planificación de investigación, recopilación de información, tienes el análisis del hecho del accidente, las recomendaciones finales y el aseguramiento de la aplicación de mejora. ¿Todo está claro? A ver, Ronald, por favor. Eh, Ronald, Profesor, ¿puedo opinar? claro que sí. Ya, bueno, yo creo que la actuación inmediata es, por ejemplo, en el mismo acto, ¿no? El hecho es, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una caída, muchas personas lo que hacen con el paciente es al toque levantarlo, entonces a veces se comete ese error y la gente o los trabajadores se aglomeran. Entonces, lo primerito, como dice ahí, despejar la zona o aseguramiento de la zona, me imagino que es primero que la persona que está herida ahí en el acto, pues primero tome conciencia, ¿no? Capaz es un desmayo y tome conciencia y primero que no haya muchas personas alrededor, eso sería una acción inmediata, ¿no? Y al toque llamar a lo que son el apoyo de seguridad, el personal que esté a cargo contra cualquier accidente, ¿no? En particular. Yo lo he entendido por ahí. Eso sería la atención al accidentado. Disculpe, ingeniero, en todo caso, la acción inmediata vendría refiriéndose a lo que es asegurar la zona de tal forma de que no sea invadida por, digamos, contaminantes, ¿no? De tal forma de que la investigación pueda realizarse, ¿no? Llevarse el curso. El hecho de delimitar la zona no solamente es para que las personas no se accidenten, por ejemplo, en el caso de una
de un accidente que se dio por un resbalón de aceite, sino también para poder facilitar la investigación posterior, ¿no? Ingeniero, disculpe, profe, Sí, sí, quería participar. ¿Cómo se llama? En este caso, la acción inmediata también sería, como dice, la paralización de trabajos. ¿No? Digamos, están haciendo un trabajo de alto riesgo, un grupo de personas, y inmediatamente pase el suceso del accidente, se paraliza toda la actividad. Y se evalúa al instante todo el aseguramiento de la zona, la protección, la limitación de accesos, todo, ¿no? Cosa que se facilita para el, si es el, depende de la gravedad del accidente también, ¿no? Se ve si es leve, moderado o ya mortal, ¿no? Entonces depende de eso también para tomar las acciones respectivas. perfecto, perfecto. Sí, sí, esa parte es bastante importante. Por eso que pregunto ahí, ¿no? Cuando yo soy testigo me toca investigar un accidente, lo primero que voy a hacer es evitar, como dice nuestra compañera, la contaminación, ¿no? Aparte de que vas a asegurar acordonando, digamos, con el ejemplo, resbalón o una caída por derrame de aceite, ¿no? Puede otro compañero por el tema de ayudar o simplemente por saber qué pasó, puede ocasionar retroceso. Pero básicamente dentro de la investigación es importante acordonar para evitar la contaminación del ambiente. ¿Perfecto? Contaminación quiere decir que entren otros factores, que ingresen otros factores que me desvíen la información para llegar al resultado deseado, ¿no? También es importante el acordonamiento del área y la suspensión de las actividades, no solamente para que otra persona se accidente, sino también para que yo pueda conocer bajo la imagen que quedó, esa imagen que quedó, utilizarlo también como un modo de poder comprobar algunas hipótesis que tenga con respecto a la causalidad de la acción, ¿no? Es importante. También me va a dejar algunas señas que me van a ayudar a resolver todo esto. Entonces, es muy importante. Muchas veces entran personas que comienzan a cambiar el área o a modificar el área. Eso también es una contaminación, ¿no? Por, de repente el compañero, el amigo que ha sido testigo, el amigo o el compañero que ha podido causar a esta persona, él ha causado, pero se ha lesionado. Entonces, entra a cambiar todo. ¿Perfecto? Entonces, es muy importante. Entre los métodos de investigación tenemos causalidad de térmica, Ishikawa, árbol de causalidad, raíz, causa raíz, hay muchos, muchos, ¿no? Por ejemplo, metodología de análisis de cadena de causa, ¿no? Modelo que está basado en la causalidad de térmica, ¿no? Toda investigación siempre va a ser de la pérdida hacia atrás. ¿Perfecto? Siempre voy a comenzar de la pérdida, del accidente. Voy a ver si es un incidente, ¿no es cierto? Las causas inmediatas, básicas, o medios de control. Y voy viendo hacia atrás. ¿Cierto? Lo mismo ocurre en el tema de árbol de causalidad, ¿no? Lesión del conductor, choque en el árbol. No respondieron los frenos, acá yo voy viendo, ¿no? ¿Por qué no respondieron los frenos? Ahí me voy preguntando, ¿no? ¿Ah? Porque la pendiente era muy alta, porque el freno estaba en mal estado o tenía sobrecarga el equipo. Entonces voy viendo, en la causalidad voy viendo, ¿no? Por acá, ¿no? Vía alternativa, depende de por primera vez salía, no sabía cómo era, depende del clima, el mal estado de frenos, en conservación de los frenos, el tema si había mantenido o no había mantenimiento, la carga, si fue pesada la carga, ¿no? Voy continuando hasta determinar, ¿no es cierto? Esta ramita se me va rompiendo y digo, no, esta no era. Esta se me va rompiendo, no era. Esta sigue continuando y llega a un punto, que se va a hacer ¿sí? Causa raíz o número de causa raíz. ¿Perfecto? Pues voy tomando diferentes métodos, ¿no? El diagrama de Ishikawa. Ishikawa, por ejemplo, lo utilizo en aquellas, digamos, investigaciones o accidentes con mayor complejidad, ¿no? ¿Ya? Y esta generalmente, ¿no? Me va a llamar desde de la espina central, la causa raíz ¿no? Del diagrama de Ishikawa, ¿no? O también le llaman
diagrama que es como escamas, como el esqueleto de un pescado, ¿no? No me acuerdo el término ahorita, ¿no? Las espinas, ¿no? El pescado, ¿no? Que termina como las 5 años, ¿no? El cual vas evaluando, tiene materiales, maquinaria, métodos de trabajo, mano de obra, medio ambiente, ¿no? Le va a considerar como las 5 años, ¿no? Entonces vaya evaluando, ¿no? Espinas principales, ¿no es cierto? O espinas menores, y bueno, es casi como establecer un árbol de causalidad en cada uno de ellos. ¿Perfecto? Yo quiero, a ver, ojalá me arranque esto, porque he estado probando, pero porque es un poco pesado. No sé si ustedes eh, vieron o escucharon hablar de la exposición, de la explosión que se dio en el mar del norte, en Mediterráneo, en una plataforma petrolífera, que es Piper Alpha, que se dio pues, hace como ya casi 20 años atrás, en el cual se estableció una metodología de investigación para determinar exactamente por qué causa se había producido la explosión que había causado la muerte de los trabajadores. No sé si lo vieron. ¿Alguien lo vio? A ver, ¿alguien lo vio? Este del video de Piper Alpha nos va a ayudar a saber. ¿Sí? Me van a ayudar, por favor, no sé si se va a reproducir. Porque a veces por sí no puedo reproducir video. Lo he pegado acá, pero a veces no responde. Les voy contando un poco del Piper Alpha. Es una plataforma petrolífera que está en medio del mar del norte y siendo una de las infraestructuras bastante grandes y tecnológicamente muy buenas, sufrió una explosión, ¿no? De los pájaros, ¿no? Y dentro de eso se va a tener que hacer una investigación para ver la causa. No se reproduce bien, ¿no? No, no se reproduce. No, no arranca. No, se escucha entrecortado, ¿no? ¿Llegan No a sé, ver el video ustedes? no sé. No, 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 no no. se logra No, observar. profesor. No se logra ver nada. No, ingeniero, no, no. Solo la diapositiva, no. Ok, entonces no se puede ver. Cuando la intención era mostrarles el... No se ve, ¿no? No, ingeniero, no se ve. Ya. Pero mira, les voy a contar rápidamente, ¿no? Lo que pasa en este caso del Piper Alpha es una plataforma petrolífera. Ustedes búsquenlo en YouTube. Es muy bueno para, les pueda ayudar a ustedes a poder de repente consolidar un poco más los conocimientos con respecto a la investigación de accidentes y incidentes. Lo que pasa es que esta plataforma petrolífera que fue en el Mar del Norte, una planta que extraía petróleo y lanzaba el petróleo a otras plantas que también estaban en el mar, ¿no? Tenía una tecnología increíble, pero lo que pasa es que explosiona, ¿no? En una noche explosiona toda esta plataforma. Dentro de la investigación, inicialmente se cree que es porque ellos tenían dos bombas en las cuales impulsaban el petróleo hacia otras plantas, hacia otras plataformas. Lo que pasa es que estas bombas que impulsaban, una de ellas estaba en mal estado, ¿perfecto? Entonces va el personal de mantenimiento y quitan unas bridas, unas tapas para poder trabajar con
y hacer el mantenimiento de esta bomba. Pero les gana la hora y lo que hacen es simplemente ajustarlas con las manos porque esta bomba no iba a estar en funcionamiento. Se supone que tenía que estar en mantenimiento y por lo tanto no iba a trabajar. La ajustan con la mano, ¿no es cierto?, externo y se retira el personal, ¿no? Al cambio de turno entran los nuevos trabajadores de la mesa de control y ellos no advierten de que el personal de mantenimiento esta bomba la habían puesto solamente asegurada con las manos. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque el informe de mantenimiento nunca llegaba al personal de control, de los que operaban. ¿Perfecto? Durante la noche, el motor central de la bomba falla. Y el de control, el personal de control, ¿qué hace? Prende la bomba auxiliar. Y esta bomba auxiliar estaba en mantenimiento. Pero ellos nunca sabían que estaba en mantenimiento porque el documento no había llegado a él. Porque los documentos se archivaban en diferentes puntos. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al fallar la bomba principal de operaciones, prende la bomba auxiliar sin saber que estaba en mantenimiento. Y comienza a haber derrame de petróleo, ¿no? Y al haber derrame de petróleo, inunda toda la base interior de la bomba, ¿no? Y se crea una chispa y comienza a encenderse en esta parte. Pero sin embargo, toda la infraestructura ya estaba diseñada para poder soportar el calor e incluso anularse algunos puntos para bloquear inmediatamente el flujo de petróleo para que todo se estable, ¿no? Y ese fuego, incluso se habían creado algunas cabinas gigantes donde el personal podía ir ahí y se podía quemar todo, pero estos iban a ser seguidos. Entonces, tenían todas las medidas de seguridad. Entonces, dentro de las primeras hipótesis del resultado de la investigación o la primera hipótesis que se dio, era básicamente esto, que era una medida de control. El personal de mantenimiento archivaba sus documentos personalmente en el área de mantenimiento, ¿no? Y nunca comunicaban al área de control, que es lo que programaban el control y activación de cada máquina. Entonces, eso se tuvo como primera causa. Dijeron, no, es una causa de control. Pero dentro de las investigaciones, cuando ya se derrumbó por completo toda la plataforma y murieron casi la totalidad de los trabajadores, se determina lo siguiente, ¿no? Cuando se hace la investigación y la recopilación de información, resulta que un trabajador que un trabajador de rescate, estaba conduciendo directamente hacia la plataforma que estaba en fuego y rescatar a los compañeros, iban a un bote, él estaba filmando, ¿no? Kilómetros más allá, filmaba por qué punto salía el fuego. Y esto los investigadores comenzaron a evaluar. Dijeron, pero ¿por qué se ha destruido todo si se supone que esto debería haberse cerrado inmediatamente las válvulas para que no haya mayor cantidad de petróleo en la zona y evitar que colapse toda la infraestructura, ¿no? Sin embargo, se habían cerrado algunos puntos, pero había quedado almacenado petróleo dentro de las tuberías. Eso es lo que ha provocado que siga habiendo fuego. Sin embargo, determinan que la explosión más grande se da en la base de la plataforma. ¿Y por qué determinan, digamos, qué combustible había sido el que había explosionado? Pues generalmente cuando es petróleo prendido, cae de la base de la plataforma, cae hacia el piso, ¿no? Y el color de la llama era una llama roja incandescente. En cambio, la que produce la explosión y el colapso de la infraestructura era una llama celeste o azul. ¿Y qué forma la llama celeste azul? El petróleo no, sino el GLP. Porque ellos también conducían el gas por otras tuberías. Entonces, cuando hacen la investigación final y determinan como causa raíz del accidente, es el siguiente. Como una acción rutinaria antes del accidente,
siempre había un equipo de buzos que bajaban a la base de la plataforma, ingresaban al mar para hacer una evaluación interna de los soportes que estaban dentro del mar, para ver y hacer alguna cuestión de mantenimiento. Y eso era una actividad diaria. ¿Perfecto? Pero en esta plataforma, en esta base donde se paraban los buzos, era metálica con unas rejillas metálicas. ¿Perfecto? Unas rejillas metálicas que cuando ellos pisaban les dolía los pies. ¿Qué habían hecho los trabajadores? Habían puesto una plataforma de caucho para que ellos puedan pisar sobre esto y no se dañe la planta de los pies. Pues, ¿qué es lo que debía pasar? El petróleo fácilmente podía haber caído al mar y alejarse. Este petróleo que quedó dentro de las tuberías, a pesar que ha sido cerrada todas las tuberías, automáticamente cayeron sobre esta superficie, esta plataforma de caucho que habían puesto ellos. Y eso ha ocasionado que el petróleo se quede ahí y siga prendido. Al seguir prendido, calentó las tuberías de gas que estaban por la parte superior, y eso es lo que había provocado la explosión de gas y la caída y el colapso de toda la plataforma. Y la muerte de casi todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores que estaban dentro de esta cápsula de seguridad. ¿Perfecto? Entonces, miren, haciendo el estudio, la causa raíz no era la documentación. Porque la documentación probablemente podía mejorarse o lo que sea, pero eso no era la causa. No es porque los papeles no hicieron que explosione la tubería de gas. Sino era un acto inseguro de los trabajadores que estaban a cargo de la acción de bucear y poder hacer mantenimiento en la parte interior de la plataforma, ¿no? Entonces, miren cómo ellos utilizaron el tema de la filmación, utilizaron el tema de poder introducirse al mar y poder sacar algunos restos y ver exactamente qué es lo que había pasado, ¿no? Esa es una investigación muy buena, lo he tratado de resumir lo más que he podido, pero nos ayuda bastante a conocer cómo se hace una investigación de accidentes o incidentes laborales. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? De repente, si tienen ustedes una experiencia, que les muestre un caso que yo investigué. ¿Todo bien? Alex. Sí, ingeniero, todo bien. Más bien, paralelamente también estaba leyendo justo el accidente de esta plataforma, y ahí dice, pues, ¿no?, que también en cuanto a lo que era la preservación de la vida y poder socorrer, uno de los factores que fue determinante también fue de que todas las principales autoridades que tenían donde de ordenar, de disponer, fallecieron, dice, en la primera explosión, ¿no? Y hubo, al parecer, después de todo ese accidente, un caos, ¿no? Y eso también considero de que para tomar las decisiones se hubieran salvado de repente algunas vidas, ¿no? Dentro de esa investigación que se determina. Y aparte dice que también, a pesar de que se pudo haber cerrado ciertas válvulas que impidan una mayor explosión, al no haber control o dónde disponer, no se dieron cuenta que también seguían bombeando las otras plataformas, la Tartan y la Claymore, ¿no? Y se creó el caos y hubo casi la muerte de todos, como usted dice. Exactamente, ¿no? Entonces, es cierto eso, ¿no? Porque justo como, miren, los accidentes ocurren cuando baja el agua. Los accidentes ocurren cuando uno está muy confiado o muy, de repente, siente que domina las acciones rutinarias, ¿no? Pero bueno, no, esto va a ser igual. Siempre va a estar como, o sea, todos los días pasa esto y no hay ningún problema, ¿no? Pero a veces hay factores externos que pueden influenciar o influir en tu acción diaria. Que puede ser un factor
determinante para que exista una tienda, ¿no? A veces tú puedes tener todo dominado, te olvidas de ver lo que va por fuera. ¿Perfecto? A veces se olvida. Yo controlo, es como el conductor. Yo soy dueño de mi vehículo y conduzco a esta velocidad, y siempre lo he hecho, nunca me ha pasado un accidente, me conozco las curvas de memoria, hasta puedo manejar con los caballos. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando solamente en mi acción, en mi conocimiento, en mi destreza, en mi experiencia, ¿no? Pero estoy con los ojos cerrados ante cualquier otro factor externo. Y muchas veces, bajo mi experiencia, bajo mi dominio, la causa de los accidentes, pensamos nosotros que es por el factor externo. Y cuando hago una investigación, es un factor externo. ¿Por qué? Porque yo me confío, yo me investigo, yo no he visto más allá de mi cabeza, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el país real, ¿no? El señor del control automáticamente ha cambiado ese motor por el otro motor, sin preguntar, sin decir, porque de repente él lo ha hecho muchas veces. Confiado que los de mantenimiento siempre trabajan y terminan todo y lo dejan ok. ¿Perfecto? Eso también les ha ayudado, de repente, ha contribuido a que exista, ¿no? El tema de las reacciones, digamos, con respecto a cerrar algunas válvulas. Son incluso que automáticamente se cerraban algunas, ¿no? Pero al cerrarse dejaban concentrados dentro de las tuberías. La gente nunca antes había visto que cierro la válvula, pero no sé qué. Por algún lugar tendrá que expulsarse, lejano al punto del accidente, tendrá que expulsarse lo que quede en el resto. Eso evitaría, ¿no es cierto?, que siga habiendo combustión. No lo voy a entrar. Ahora, el tema de poner el acomodo que tienen los buzos para poner ese caucho en la base, ¿no? Y hacer que ese petróleo se embalse ahí y ha prendido, que invite la tubería de gas y la explosión, creo que la cuarta explosión es la que termina en derribar toda la plataforma real. ¿Cierto? Entonces, son cosas como estas que van ocurriendo muchas veces por algún descuido o, no quiero decirlo, pero tengo que decirlo, que se compra. ¿Perfecto? Acá yo les voy a mostrar un informe. Bueno, no hemos cambiado de nombres y todo lo demás. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, se observa. Sí, lo observo. Sí. Ok. Sí, Ya, sí, Sí se ve, sí se ve. Ya. La metodología que utiliza, aquí es el árbol de causalidad de Perry, ¿ya? Perfecto. La descripción del hecho, más o menos, se describe, no se los voy a leer, pero se los voy a contar. ¿Qué es lo que pasa? Que acá en una obra se contrató a una empresa para que haga el vaciado de columnas y placas para una construcción de una vivienda. ¿Perfecto? Entonces, para eso se tuvo que alquilar, ¿no es cierto?, o contratar una empresa que tenga un mixer y haga la descarga, ¿no es cierto?, del concreto sobre la losa, no la losa, ¿no?, las placas o columnas, ¿no? Entonces acá se dice proceso, ¿no? Manipulación, funcionamiento de la manguera, es el proceso, ¿no? Sobre columnas y placas, ¿no? El trabajador es asignado Miguel Ángel y el otro trabajador Donatello, es el Tortulines. Y otro trabajador que era el que trasladaba la máquina vibradora, hemos puesto acá el nombre de Carlos el vibrador. Estos eran los que estaban ahí en la obra. ¿Qué es lo que pasa? Un poco les cuento. Haciendo las 8:30 de la mañana aproximadamente, ¿no? La pluma ¿no? Cambiando la posición para el vacío de columnas y mangueras, y en cuanto estaba cambiando, se desprende una parte de la manguera de caucho, o sea, eran dos mangueras de caucho, más la fija, se desprende y cae sobre un trabajador. Perfecto.
y le cae en la cae al piso y le golpea, más o menos aproximadamente, todo esto pesaría siquiera unos 200 o 300 kilos quizás, pues está lleno de concreto, y le cae al trabajador, ¿no? Le soba y le golpea en la cabeza y lo tiende al piso y como diagnóstico, ¿no? Se determina, pierde la conciencia, ¿correcto? Traumatismo encefalocraneal moderado, ¿no? En ese momento, lo que se hace es el procedimiento de emergencia, ¿se acuerdan, no es cierto? En el primer paso, el procedimiento de emergencia, se hace la evaluación de conciencia de la víctima, ¿no es cierto? Se le hace toma de pulso, frecuencia respiratoria, y todo lo demás. Se le da una presencia medida en la cabeza, más o menos unos 10 centímetros, ¿no? Se coloca a la víctima en una posición lateral de seguridad, porque la víctima estaba inconsciente, ¿no? Se establece la comunicación al área administrativa, dando conocimiento al director, los protocolos de evacuación, se dispone de unidad móvil y se transita, se le lleva al hospital, ¿no? En este caso, al hospital regional de Cusco, categoría 311, categoría 3.1. ¿Por qué en la categoría 3.1? Porque era una víctima inconsciente con un traumatismo encefalocraneal. Entonces, en un hospital categoría 3.1 voy a tener traumatólogo, voy a tener también para tomar las cefalometrías, para tomar algunos diagnósticos radiográficos y todo lo demás, ¿no? Luego se requiere la atención inmediata a la víctima, trasladando el ¿perfecto? Y como diagnóstico se le tiene un TEC moderado. Luego se acordona el área evidencias encontradas. ¿Correcto? Comienza a describir, ¿no? El trabajador afectado es tendido en el piso con un sangrado en la cabeza, ¿no es cierto? Y se ve más o menos en qué lugar estaba proyectado. Si quieren, así como en las películas, pintan más o menos dónde estaba tirado y en qué posición, para ver si le cayó directo, si le golpeó el golpe fue de derecha a izquierda, de delante hacia atrás, no lo sé. Entonces van proyección, ¿no? En el área se encuentra una manguera de caucho, una longitud aproximadamente de 6 metros, ¿no? 200 380 kilos. Esto se observa también el tema de la manguera de caucho, algunas uniones, el casco también del trabajador, ¿no? Para ver el golpe, si cubrió o no cubrió, entonces, ¿no? También se encuentra la manguera reductora con una unión, una brida de unión y todo. Entonces, todo eso se va viendo en este punto. Se hace unas presuntas conclusiones, que son tus hipótesis, ¿no es cierto? Hay que poner. Falta de control de procedimiento seguro por parte de la empresa contratista, ¿no? Concretos, cemento duro, este es el nombre, ¿no? Factor de mantenimiento integral, no sé, de partes móviles y flexibles de la tubería. Son mis dos hipótesis, ¿no? Que no había control, no había una inspección, una supervisión permanente, ¿no? Y la otra es con respecto al equipo maquinario. Entonces, acá inmediatamente se le pide los documentos, ¿no? Para hacer la investigación a la empresa, ¿no? El día 21 se le requirió los seguros complementarios de trabajo y riesgos, se le requirió los ITER, el plan de seguridad también se lo requirió. Eso fue antes incluso. Y después del accidente, el día 27, a las horas nomás que pasó el accidente, se le pide los procedimientos de trabajo seguro, la hoja de verificación checklist del uso del mixer, la bomba de inyección, la hoja de mantenimiento preventivo del mixer, se le pide el ATS y el permiso de trabajo de alto riesgo detectado. Se les requiere todos los documentos. Ahora van a ver por qué los requieren, ¿ya? Bien, cuando ellos nos requieren estos documentos, lo único que van a hacer ustedes es hacer la lectura, ¿sí? Como mi primera causa, mi primera hipótesis, ¿no es cierto?, era la falta de control o procedimiento seguro por parte de la empresa, el seguimiento, ¿no? Acá yo, cuando le pido el plan de seguridad, pues, ¿cuáles son las funciones del jefe de planta de supervisión? ¿Cuáles son las funciones del supervisor de seguridad y medio ambiente? Perfecto. Para verificar si era importante que estas dos personas
verifiquen toda la actividad, todo el proceso. Cuando yo me constituía la obra, el inspector o el prevencionista, como quieran llamar el supervisor en este caso, el jefe de planta, no estaba en el área, no se encontraba en el área. Recién apareció unos minutos después. Entonces, mi primera hipótesis tomaba un poco de valor. Para eso, lo que yo hice inmediatamente a recopilar la información, conversé con el chofer del mixer y le requerí unos documentos queriendo saber cuál era la placa, nada más. Con un descuido, tomé las fotos de los documentos que me entregó. ¿Perfecto? En los documentos que me entregó, no había firmas de los supervisores. ¿Perfecto? No había ninguna firma. Este es el ATS, que no consideraba, digamos, algunos puntos que ellos debían haber visto. Este es otro documento, ya, también del ATS, ¿no? Este es el documento inicial que le pedí, que tomé en ese momento. Y cuando yo la requerí unas horas después, mire, aparecieron las firmas. Acá no hay firmas, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y cuando lo requerí, recién firmaron. Y me trajeron otra segunda hoja en el cual ellos decían que habían advertido algunas irregularidades, cuando inicialmente no lo habían advertido. ¿Perfecto? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Que se llama adulteración, se llama falsedad química. Están pasando a un delito. De una falta a un delito. Están falsificando documentos. ¿Ya? La segunda evidencia, que también es cuestión de los documentos, es cuestión. Este es el registro fotográfico del checklist de la maquinaria antes de empezar la obra, donde dice mal estado, mal estado. Solo hay una firma, ¿se dan cuenta? Cuando yo lo retiro posteriormente, aparecen 3 firmas. Una firma y luego aparecen 3 firmas. ¿Listo? Otro delito. De falta a delito. ¿Sí? Acá hay otro documento, que es el permiso de trabajo de alto riesgo. ¿Sí? Y cuando les refiero documento, no me entrega, lo oculta. ¿Perfecto? Ahora, mi segunda causa raíz o mi segunda hipótesis, ¿no? Es el tema de ¿no? Esta es la foto que tomo, no, este es el documento que me envían ellos. Perfecto. En el cual nos advierte que el equipo no ha pasado ningún mantenimiento. Y en la segunda hoja, solo acá resaltan que habían hecho cambios de unas tuberías, ¿ya? Pero eran unas tuberías muy pequeñas. Y no así de la tubería que se advierte acá en la, ¿ya? Miren acá, ¿se dan cuenta? Este tubo, esta tubería de caucho, esta tubería de caucho es nueva. ¿Se dan cuenta que es nueva, no es cierto? Pero en mi deja de mantenimiento que me traen ellos, no figura ningún cambio de esa manera. No hay ningún cambio de esa manera. Lo que quiere decir que este documento es falso. ¿Correcto? Que no llevan el control. Al cambiar esta tubería nueva, la ensamblaron a otra tubería vieja, donde se evidencia la fractura de la brida. Este tubo es el que le cayó. ¿Perfecto? Y miren acá, esta manguera nueva, como era nueva, tenía acá un soporte o un cable de seguridad acerado. Porque si se fractura esto, después puede haber una obstrucción de concreto.
y sigue impulsando con fuerza, y por la fuerza puede fracturar acá, en la vida de unión. Pero al tener este cable acerado, si se cae esto, va a quedar suspendido. Sin embargo, la otra parte que estaba unida acá, no tenía ningún soporte. Este es el cable acerado, que está acá, el nuevo, y el viejo nunca estuvo soportado, porque está fracturado acá. Es una fractura que pasó hace años, hace tiempo, porque ya está oxidada incluso. O sea, nunca estuvo conectada con esta cadena. Mire, esto es lo que cayó sobre el trabajador. ¿Perfecto? Entonces, se hace acá el tema del árbol de causalidad, ¿no? Causalidad. La consecuencia, ¿no? La pérdida de conocimiento, lesión en la cabeza, con un corte aproximado de 10 minutos, ¿no? El accidente, ¿no? Accidentado, Carlos el Vibrador, este es su nombre, tantos años de edad, ¿cierto? Es la empresa contratista, los compradores, ¿no? La causa inmediata podría ser, ¿no? Causa inmediata, caída de la manguera de la bomba de concreto, fractura de la vibra, ¿no? ¿No? Entonces, por el otro lado, la fractura de la brida de unión de la manguera de caucho, la reducción de la bomba de concreto. Me voy por esta rama y me voy a la causa básica, ¿no? Falta de control del supervisor, ¿no es cierto? De los documentos de ATS, porque no estaba presente, los documentos estaban recontrafraguados, porque algunos tenían algunos contenidos en ese momento y luego ya lo llenaron. Pero así que estén llenos o no estén llenos, eso no hubiese paralizado sus actividades, no hubiese hecho que no se caiga. ¿Perfecto? Mirando o no mirando el supervisor, probablemente no hubiese sido algo muy importante para que tenga este efecto, esta causa, ¿no es cierto? Por lo tanto, me voy acá, por este lado. La caída de la manguera de la bomba por una causa basta, por falta de control o supervisión, no creo que, porque ahí se me cayó. Me voy por acá, fractura de la brida de la manguera de caucho, ¿sí? Acá sí me voy. Cambio la manguera de caucho, solo la parte superior y no así la parte inferior, digamos, de la bomba, ¿no? Entonces, acá sí me da otro. Y me dice causa, ¿no es cierto?, del sistema. O, en el cual dice falta de mantenimiento integral de las partes móviles de la bomba, ¿no? Una falta de control. Entonces, este es mi caso. Entonces, la sanción ni tanto va a ir acá al... Ingeniero, su audio, escucha entrecortado. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora, chicos? Ahora sí mejor. Ahora sí. A ver, ¿hasta dónde me quedé? ¿Hasta dónde me quedé? En la parte de que ya final, causa del sistema, ¿no? Ya, perfecto. Acá, causa del sistema, ¿no? Entonces, el accidente, o sea, no es por una causa de supervisión. El accidente se dio por causa del mantenimiento inadecuado. ¿Perfecto? De mantenimiento inadecuado es el que ha causado que se sufra ese accidente. ¿Perfecto? Entonces, este es un informe, ¿no? Esta es una investigación de un accidente real, ¿no es cierto? Esto se dio en diciembre del año pasado, 14 de diciembre, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar, estos accidentes nos va a ayudar a conocer la causa. Cuando yo conozca la causa raíz del accidente, lo que voy a hacer es establecer mis medidas de control. ¿Perfecto? Todos estos resultados, ¿dónde los voy a poner? ¿Dónde los voy a colocar? En mi registro de accidentes, incidencias y enfermedades ocupacionales. Ahí voy a llenar todo. ¿Perfecto? Y en la parte inferior también de este registro dice medidas de control. Y ahí voy a poner las medidas de control, cuáles van a ser. ¿No? En este caso, de repente, capacitar al personal de mantenimiento, que el personal de mantenimiento comunique al área que dispone los equipos y las maquinarias para cada obra,
¿no es cierto? Que comunique inmediatamente qué equipos están óptimos y no están óptimos para hacer actividad. Probablemente lo que pasó ahí es que el área de operaciones, ¿no es cierto?, ha dispuesto de una maquinaria que de repente un rato antes había sido reparada, sin tener la certeza o el conocimiento de que el equipo básicamente había sido bien reparado, todo lo demás, ¿no? Y también podríamos ver el tema de la, en el área de mantenimiento, podría ser que también hay un personal que hace un checklist de entrega del equipo, que el equipo esté completamente habilitado. Entonces eso también no tiene. Entonces es una falta de control. Hay documentos de gestión que no tienen. Y algo resaltante, si se dan cuenta, en su plan de seguridad, en su plan de seguridad, eh, acá ven este término, supervisores, ven este término, supervisores, ¿no? ¿Sí? Alex, una pregunta. Dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿cómo haces para tener un supervisor? De Alex, acuerdo, sí, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. a ver, explícame un poco más. Como dice, ¿no? Más de 4 trabajadores. Necesitamos un prevencionista, más de 20 trabajadores, un supervisor. Me estoy equivocando, disculpe. No, estamos mal. A ver, Melissa, mira acá tiene un supervisor, la función de los supervisores, hasta en plural. Ya. ¿Cómo hago yo para tener, de acuerdo a la ley 29783, un supervisor? Melissa. Disculpe, profesor, no tengo muy clara la idea. Ya. Eh, Adriana, ¿cómo hago yo, de acuerdo a la ley 29783, ley de seguridad del trabajo, cómo hago yo para tener un supervisor? Bueno, para tener un supervisor tienen que ser mayor a 20 trabajadores y estos trabajadores tienen que elegir al supervisor. Al revés, cuando son menos de 20 trabajadores, se elige a un supervisor. Cuando son más de 20 trabajadores, a un comité de seguridad. ¿Ya? Entonces, si son menos de 20 trabajadores, van a elegir un supervisor. ¿Cuántos? Un supervisor. ¿Perfecto? Un supervisor. Ah, ya, sí se entiende. Miren en su plan, ¿qué dice acá? Supervisores. ¿Qué quiere decir? Que todo esto está copiado de minas. ¿Por qué les digo que está copiado de una mina? Porque de acuerdo a la ley de seguridad y salud en el trabajo, cuando una empresa tiene menos de 20 trabajadores, elige por voto popular a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que va a ser el representante de los trabajadores. Cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores, van a elegir los trabajadores por voto popular, quienes van a representarles ante el Comité de Seguridad en el Trabajo. Perfecto, es lo que dice la ley nacional. Pero cuando hablamos de certificaciones internacionales que generalmente manejan las minas, ¿sí? Dentro de las certificaciones internacionales no te pide la elección, porque es internacional, es una organización. Ahí sí puedes de repente llamar a una convocatoria para que trabajadores pueden estar en el puesto de supervisor. ¿Entiende? Entonces, lo más probable es que esto es una copia de minas. Y si esto viese un inspector de SUNAFID, lo agarra y los cancela, los multa. Porque se supone que a este que le están dando funciones con este término, este nombre de supervisor, debió ser elegido.
Por lo tanto, a este señor que ha venido a firmar esto, probablemente el inspector de trabajo le dirá, muéstrame el registro de elecciones de este señor. No, al señor solamente eso es su cargo. Bajo la ley de seguridad y salud en el trabajo, los supervisores son elegidos por voto popular. Por eso que ustedes tienen el término, el nombre de prevencionista. ¿Correcto? Porque si ustedes en obras dicen soy supervisor, lo más probable es que el inspector de trabajo les pida cómo han sido elegidos ustedes. Todo el proceso eleccional. Peor aún si pongo en plural, supervisores. Porque es un solo supervisor. ¿Más o menos me entienden o no? Sí, ingeniero, ahora sí quedó claro. Sí, genial. Entonces, cosas como estas, terminan hundiendo a las empresas. ¿Qué quiere decir? Que ellos no tienen un sistema de seguridad acorde a la ley nacional. Tienen un sistema cuestión que lo han copiado de una mina y ellos lo han Miren acá, ¿no? Los supervisores que incumplan lo dispuesto en los puntos anteriores, así como las recomendaciones del comité, ¿ya? Ellos dicen que es un comité, pero dice que es un paso de trabajador, Comité de Seguridad y Salud. Uno, término mal puesto, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, no, este término de seguridad y salud ocupacional es un término de la OSHE artículo 2001, porque el término de la normativa nacional es Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? Hasta la primera seña que se copia. ¿Ya? De los supervisores. En el comité ya no tengo supervisores, comité más de 20 trabajadores. ¿No es cierto? Entonces, si es más de 20 trabajadores del comité, ya no debe existir supervisores. ¿Correcto? Inspectores o fiscalizadores de las funciones de la autoridad, miren, minera. ¿De acuerdo? Es una empresa constructora de construcción, ¿no? Miren, funciones de la autoridad minera. Uno se da cuenta que como copies, ¿no? Entonces, por eso es importante seguir los documentos. Entonces, yo le hago un corte, ¿no? ¿Cuál es la fuente de este documento? La fuente es el Plan de Seguridad y Salud. Voy a cambiar el nombre, para que no sepan de qué empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas esas cositas nos dan, cuando uno hace investigación, tiene que leer todos los documentos que nos requieren. Entonces, esta empresa, de una falta, pasa un delito, ¿no? Mayor, porque ya comenzó a fraguar los documentos y todo. Entonces, cuando ustedes hagan investigación, tienen que ser muy acuciosos cuando leen. Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. Si fuera por la ley, y esto del inspector el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Perfecto? Entonces es una forma de investigación. ¿Eh? Entonces mira cómo es importante la reacción que uno debe tener ante un suceso. Inmediatamente, ¿qué hacer? Pedir documentos, requerir todas las pruebas salidas y por haber. Y luego requieres y vas a ver cómo se confunden y qué es lo que te envían y te facilitan el trabajo. ¿Perfecto? Creo que estamos ahora. ¿Alguna pregunta para concluir? ¿Alguna pregunta para concluir?
Disculpe, quisiera hacer solamente una acotación nada más aquí. Tal vez con la experiencia de trabajo y todo eso, un poquito tal vez se aprende, ¿no? Entonces quisiera compartir con mis compañeros esta experiencia. A ver. Sinceramente, en este área de seguridad y servicio en el trabajo, dentro de un trabajo en construcción, mayormente uno tiene que avalarse a través de documentos, a través de firmas, de capacitaciones, de cumplir perfectamente con todos esos cronogramas, ¿no? Con la programación. Eso mayormente es lo que avala a una persona para que pueda sustentar cualquier ocurrencia, ¿no? En el camino, ¿no? Entonces, esa experiencia me lleva bastante porque si no tienes algún documento, alguna inspección, un documento de investigación de accidente, realmente estás en el aire, ¿no? Entonces no tienes sustento, un aval que te pueda ayudar, es lo más importante. Y gracias, profe, y he aprendido bastante en esta hora y bueno, agradecerle por el conocimiento que me está brindando. No estoy para servir. Entonces, se dan cuenta que es muy importante, ¿cómo se llama? Poder ser bastante acucioso, frío, el momento el momento va a ser crucial, va a ser muy importante para que también dentro de los procesos y metodologías que tenga, pueda también recabar toda la información necesaria para que todas mis hipótesis puedan contrarrestarse y determinar la causa raíz, ¿no? Que nos pueda ayudar a poder determinar exactamente cuál es la causa, por qué sucedió todo esto. Y luego de esto, trabajar inmediatamente en la mejora continua del sistema y establecer las medidas preventivas, establecer las medidas correctivas del caso con el fin de poder evitar que vuelva a ocurrir el suceso, ¿no? Ese es el fin, ¿no? Básicamente eso. Entonces, eh, creo que sería todo hasta hoy. Espero que hayan podido de repente recordar, aprender algo, ¿no? Sobre este tema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Interrogante. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Están ahí todos? No se escucha su audio, profesor. ¿Están ahí, digo? Sí, profe, estamos, ingeniero, estamos acá. Sí, Ya. aquí Yo les digo, estamos. ¿alguna Aquí duda? presente. Presente, profesor. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor, para terminar? ¿Todo claro? Todo bien, profesor. ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Profesor, en lo que es en este, em, ¿va a haber algún tipo de trabajo de acá para presentar? No. Realmente no. Ah, ya, profesor, muchas gracias. Bueno, espero que les haya podido servir todo lo conversado hoy y nada, pues suerte con todo, ojalá nos podamos ver en otro módulo más. Listo, cuídense.
Hasta luego, Hasta profesor. luego, profesor. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta Gracias. luego, profesor. Gracias, ingeniero.